Hola, bienvenidos al Centro Astrológico Aztlán y a una nueva edición de la serie Astrología Mundial e Historia. Conocer nuestro pasado para cambiar nuestro presente. Hoy tenemos la carta astral de Argentina. Vamos a mostrar en pantalla. Aquí está, bien. Tanto en la carta astral de un país como en una carta individual podemos ver fortalezas y debilidades. Podemos ver también posibles áreas de éxito y expansión, como así también anticipar momentos de crisis para prepararnos a los acontecimientos. Acá tenemos esta carta levantada con fecha 9 de julio de 1816 a las 12 horas en la ciudad de Tucumán. La fecha que se toma como el nacimiento de una nación depende muchas veces de la historia particular de cada país. Es distinto del proceso por el que pasaron, por ejemplo, algunos países europeos a partir de sus monarquías o imperios medievales, que el de las repúblicas modernas, o mismo en América, donde el proceso fue diferente con las guerras por la independencia. Estos procesos no se producen de la noche a la mañana, sino que duran muchos años e incluso décadas. Hay un momento de gestación del proceso y un momento de culminación, que es justamente el instante en el que se imprimen las energías en movimiento y dan lugar a su nacimiento como entidad histórica. Como analogía podemos ver en el proceso de gestación de una vida humana que ocurre lo mismo. Desde el momento de la concepción hasta que el bebé sale de la panza de la mamá hay un proceso que dura meses. De hecho, en astrología se hace también la carta prenatal. Entonces, se inicia con la concepción y culmina cuando el bebé toma contacto con el mundo externo y comienza a respirar. Este momento justamente es el que se toma para levantar su carta natal. Y en el caso de un país, es fruto de una investigación astrológica e histórica muy profunda el definir muchas veces cuál es ese momento y preciso de culminación para levantar una carta astral, porque a veces difiere según el país en cuestión. En el caso de Argentina, esos dos momentos son, en primer lugar, el 25 de mayo de 1810, conmemorado como el Día de la Patria, como inicio del proceso de la independencia con la primera Junta de Gobierno, y por otro, el 9 de julio de 1816, como el Día de la Independencia, en conmemoración al acto por el medio del cual se firma el acta de la Declaración de la Independencia. Y la carta que se toma es la que corresponde a esta última fecha. Pero contemos un poco el proceso histórico de su nacimiento. Este territorio, originalmente habitado por las civilizaciones precolombinas, recibe las primeras expediciones europeas oficialmente reconocidas a partir del siglo XVI. En 1536, Pedro de Mendoza funda el fuerte y puerto de Santa María del Buen Aire, actual ciudad de Buenos Aires, lugar que debió abandonar por la fuerte resistencia de los nativos. Esa carta astrológica salió bastante mal. Nosotros, de hecho, tenemos el estudio astrológico de todas las cartas de fundación de la ciudad de Buenos Aires, que años más tarde sería refundada por Juan de Garay en 1580. Una carta horaria que salió mejor que la anterior, con la predominancia del signo de Géminis, que es el signo que rige desde entonces a la ciudad de Buenos Aires. Luego, por esos años, nacía el Virreinato del Perú, con capital en la ciudad de Lima, y 2 siglos más tarde, este se fragmenta y se funda el Virreinato del Río de la Plata en 1776, que abarcaba lo que hoy es Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Luego, la independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa y las nuevas ideas de la Ilustración, así como también los intereses del Imperio Británico, motivaron a los pueblos criollos a promover la emancipación del Imperio Español. Todas estas influencias revolucionarias coinciden con el descubrimiento de Urano en el siglo XVIII, justamente por aquella época. Fue así que el 25 de mayo de 1810 se produce, tras un cabildo abierto, la proclamación del primer gobierno formado en parte por criollos, que fue la primera junta, aunque allí no se inicia una nueva forma de gobierno bajo el nombre de Provincias Unidas del Río de la Plata. No hubo una proclamación de la independencia, sino que aún gobernaba nominalmente en nombre del rey de España, Fernando VII. A partir de ahí, el desacuerdo entre patriotas y realistas se inicia la Guerra de la Independencia, en la cual se destacaron las figuras del general José de San Martín, considerado en nuestro país el padre de la patria, Manuel Belgrano y Martín Miguel de Güemes también, como algunos de los principales comandantes patriotas. La guerra luego continuaría y se extendería en todo el territorio sudamericano.
Y finalmente, el 9 de julio de 1816, tras la firma del acta, se declara la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, durante la celebración del Congreso de Tucumán, que es la fecha que tomamos para levantar esta carta. El nombre Argentina se deriva del latín argentum, que significa plata, y fue utilizado por primera vez a partir de la Constitución de 1826. Bien, vamos a analizar un poquito la Carta de Argentina. Vamos a describir algunos temas puntuales de esta carta, dado que una carta astral requiere muchas horas de estudio y de explicación. Pero bien, primero de todo, lo que hacemos cuando analizamos una carta es ver la cruz astrológica, comenzando por el ascendente, la naturaleza general del país, siguiendo por el medio cielo, cómo ese país se va a expresar en toda su vida social más externa, y luego aquí el descendente, que son las relaciones con otros países o asociados, y por último el fondo cielo, que son las finalidades de una nación. Entonces vamos a encontrar un ascendente Libra, decanato de Júpiter, con Júpiter cercano al ascendente, podríamos tomar como aspecto amplio de una conjunción no tan exacta. ¿Y qué va a dar esto? Una naturaleza del país muy sociable, muy expansiva en lo social, muy diplomática, muy entregada a todo lo que tiene que ver con las relaciones culturales, el entretenimiento, que es su aspecto venusino. Famosa la Argentina por ser un país muy pendiente de la estética, el signo de la justicia también, y no es casualidad que un movimiento argentino que tuvo mucha preponderancia hasta el día de hoy se haya llamado movimiento justicialista, signo de Libra, asociado a la balanza, y entonces el movimiento por antonomasia que identifica a este país, ya sea que uno esté a favor o en contra, se llamó movimiento justicialista, o también de la justicia social. Además, la cultura, el cine, la música y la literatura son todos temas relacionados con lo artístico y lo estético que dan el tono a la Argentina. Un país que fue antes caracterizado por su música, el tango, el folclore, todos temas muy librianos, pero también propios del medio cielo, que es la vida social en el signo de Cáncer. Un país tradicional, la búsqueda del bienestar, la comodidad. Y Libra y Cáncer son dos signos que buscan la comodidad. No ha sido la característica de la naturaleza del país más aguerrida tipo Aries, como hemos visto en otros países en videos anteriores, sino que más bien primó esta característica de Libra de la búsqueda de la armonía, del equilibrio y el aspecto cultural. En su aspecto negativo va a dar muchas veces alguna mala fama que se haya ganado en más de una oportunidad el argentino, el de tratar de obtener el propio beneficio, así que tenemos eso como en todas las poblaciones del mundo. Después tenemos el Sol. Los planetas que están cerca de la cruz son puntos muy sensibles de la carta natal, así que tenemos dos puntos fundamentalmente sensibles aquí en esta carta. Tenemos el Sol en el medio cielo y la Luna en el fondo cielo. Acá es importante analizar esta relación porque el Sol es los gobernantes y la Luna es la población, donde ya desde sus comienzos se planteó una relación dual, no muy complementaria. En muy pocos momentos de la historia vimos la complementariedad del pueblo y sus líderes. Siempre hubo, por diferentes razones, enfrentamientos fuertísimos, con un énfasis en el polo de la política, en la casa 10, y no mucho desarrollo de la población. Una luna en exilio, en Capricornio, es una población que no crece, poca población en proporción a la extensión de su territorio, que se confirma con Saturno en la casa 5. Saturno que son los límites, las restricciones, y la casa 5 que es la niñez de un país, son los nacimientos y la tasa de natalidad. Muchas veces esta posición da este indicador, aunque no tenga aspectos negativos Saturno, pero sí la Luna. Solamente con pensar que prácticamente toda Europa cabe en el territorio argentino, países mucho más pequeños, con 70 y 80 millones de habitantes, aquí solo hay en la actualidad 45 millones. Después, la casa cuarta también son las tierras de un país. Siempre un conflicto con los territorios, un país que era mucho más grande y que en las distintas guerras posteriores a la independencia fue perdiendo territorios, y eso está marcado por este aspecto de la Luna en la casa cuarta. Eso por un lado. Después, vamos a ir recorriendo de izquierda a derecha, a partir del ascendente. Por arriba tenemos a Marte en la casa 11, en Leo, las instituciones y el poder, que tiene aspectos armónicos. Bueno, es evidente que tuvo una preponderancia todo lo marcial en el país, donde a lo largo de su historia hubo mucha intervención militar por Marte, que es el planeta del ejército y de la guerra,
que es parte de lo que marcó la historia argentina. Si ustedes se fijan, en el siglo XX había por momentos un gobierno democrático y a unos pocos años de nuevo un gobierno militar alternándose el poder. Hoy ya esa situación cambió porque esta influencia de Marte en Leo quedó disminuida. Todo lo relacionado con el planeta Marte, las Fuerzas Armadas, la policía y demás, ya no predominó, sino que predominó más la oposición Sol-Luna. Después, Venus. Venus en Cáncer, en el medio cielo, que es el regente del ascendente, entre el Sol y Mercurio, es el aspecto cultural del país. Un país que le gusta mucho el salir, el disfrutar, la gente come mucho afuera, un país muy gastronómico, del bienestar y del vacacionar. Después, Mercurio, ahí en la casa 9, una casa del exterior, un Mercurio retrógrado, está muy retraída esta influencia. Es un punto de la cultura intelectual académica del país que fue importante en su momento, pero lo que predominó más fue la migración a otros países. Muchos intelectuales argentinos se hicieron famosos en el exterior. Después tenemos el nodo norte, en la misma casa, en Géminis. Bueno, en su momento marca o reafirma esta influencia, hubo un desarrollo importante intelectual, algo funcionó este nodo, un país construido por inmigrantes también. Y por otro lado, el nodo sur, aquí en la casa 3, dio también ese aspecto de la educación, pero también mucha fuerza de las ideas religiosas. El clero, la iglesia, que están regidos por Júpiter, que es regente de la casa 3, y Neptuno, en esa casa también, que tuvieron una fuerte incidencia en la educación argentina. Tengan en cuenta que hasta el 1900, hasta que vino Sarmiento, la mayoría de la educación estaba en manos de las instituciones religiosas, los jesuitas, por ejemplo. Después eso fue cambiando cuando Sarmiento quería que la enseñanza sea laica. Sin embargo, siguió teniendo una fuerte influencia en la mentalidad colectiva, y eso es algo que está más allá de los estratos sociales, de los partidos políticos, porque siempre ha estado presente. Luego, Urano, aquí en casa 3, son los constantes cambios sociales que atravesó el país en su medio ambiente. También dio cierto desarrollo técnico de la intelectualidad, porque Urano es la octava del planeta Mercurio, como en las octavas musicales. Y luego Plutón, en la casa 6, la casa de los sindicatos, del trabajo y del empleo, ha sido un país constantemente asediado por las protestas, por los conflictos plutonianos. A veces favorables, esas transformaciones que han reivindicado derechos sociales, pero por otro lado ha sido una constante en nuestro país esa inquietud. Y está en cuadratura con Neptuno, lo cual da un entramado muy complejo que en todo el ambiente laboral, la salud psicológica de la población, temas conflictivos e ideológicos también. Y por último, el parte fortuna, con el parte menores posibilidades aquí en la casa 7, que es la casa de los acuerdos internacionales, países aliados o países enemigos declarados. También es, por un lado, la riqueza del país, que es para países y empresas extranjeras, y por otro lado, es el eterno enfrentamiento con los ingleses, porque justamente Inglaterra es un país de Aries. Bien, así que bueno, un panorama más o menos completo. Probablemente veremos en las próximas décadas muchos cambios a nivel político por los tránsitos que va a tener el país. Así que seguramente va a haber un nuevo comienzo, una nueva fundación, al igual que otros países que la tuvieron. Esto ya está en muchas profecías, como las de Parravicini y otros sabios, pero veremos cómo se van dando los acontecimientos. Bien. Vamos a ir a una pequeña pausa, los vamos a dejar con la invitación a nuestros cursos y a continuación, al regreso, vamos a ver dos eventos fundamentales que pasaron en la historia de este país sobre la Carta de Argentina. Ya volvemos. Hola, desde el Centro Astrológico Aztlán queremos invitarte al nuevo curso de astrología. Vamos a abrir un curso para todos los que quieran realizar un aprendizaje en 3 niveles de la carta natal. En el primer nivel vamos a hablar de los conceptos básicos de astrología, que son los signos, los planetas, las casas, los aspectos, y como parte del curso te vamos a regalar el dibujo de tu carta natal con el esquema que ves en los videos que realizamos para que puedas ir haciendo el seguimiento de los temas que vas a ir aprendiendo clase a clase con el dibujo de tu carta.
Luego, en el segundo y tercer nivel del curso, vamos a profundizar en otros elementos de la carta natal, como los nodos, las casas vacías, los 4 elementos y muchos otros temas que abajo vas a encontrar en todo el temario detallado. ¿Qué te va a permitir este curso? Vas a tener herramientas para empezar a entender este esquema de la astrología, para iniciarte en un estudio serio de la astrología y a partir de allí que luego puedas definir cómo continuar profundizando en tus estudios. Vamos a hacer luego más niveles para los que les interese seguir profundizando. Podés tomar el primer nivel de este curso, podés tomar el curso completo. Abajo vas a encontrar toda la información sobre cómo participar. Te esperamos. Chao. Hola, desde la Escuela de Psicología, Filosofía y Astrología Aztlán te invitamos al nuevo curso de Tarot terapéutico y los arquetipos de Jung. En este curso vamos a redescubrir el Tarot como una herramienta de guía y autoconocimiento desde el enfoque de la psicoterapia de Carl Jung. Veremos cómo el Tarot nos muestra los diferentes aprendizajes que hacemos en nuestra vida a través tanto de eventos, situaciones exteriores, como estados interiores, donde cada arcano nos va a mostrar las emociones, los pensamientos, las sensaciones, así como también situaciones de vida concretas que se nos presentan para que realicemos un aprendizaje en la escuela de la vida. Vamos a analizar los arcanos del Tarot de Marsella. Primero veremos los 22 arcanos mayores y también los veremos en el Tarot de Rider-Waite. En una siguiente etapa del curso vamos a ver los 56 arcanos menores de estos dos mazos, analizando e interpretando el simbolismo, los colores, las escenas, los personajes que aparecen en los diferentes arcanos. Vamos a ver qué procesos psicológicos se relacionan con cada uno de ellos, así como también la relación con la astrología, los planetas y los signos asociados a los arcanos del Tarot. Veremos también ejemplos de cómo realizar consultas, tiradas de tarot, qué tener en cuenta a la hora de preguntar, cómo prepararnos para consultar al tarot y qué tipo de tirada va a ser mejor según la inquietud que querramos responder. Abajo te dejamos la información de cómo participar. Te esperamos. Chao. Bien, continuamos. El primer evento que trajimos para ver en el día de hoy fue el terremoto de San Juan del año 1944, que ocurriera justamente el 15 de enero de ese año a las 20:52 horas, duró alrededor de 7 segundos, pero fue la catástrofe natural más destructiva que marcó la historia de Argentina. Un sismo de magnitud de 7 grados en la escala de Richter, con epicentro en la ciudad de San Juan y que destruyó prácticamente el 80% de la provincia. Este evento es muy recordado porque el país entero acudió en auxilio de la provincia de San Juan. La gente solidariamente recaudaba fondos y donaba alimentos para ayudar a las víctimas. La reconstrucción duró varios años con estructuras antisísmicas y el fenómeno dio lugar a la creación del sistema de prevención de catástrofes naturales en la Argentina. Bien, vamos a ver la carta. Había una influencia muy significativa. Se produce una conjunción exacta, fíjense, en 5 grados de Géminis. Las conjunciones en astrología son los aspectos energéticos más potentes y sobre todo en este caso por los planetas implicados. Estaba Urano, que en astrología mundial todo lo que tiene que ver con los movimientos de la Tierra, con los eventos sísmicos, está asociado con este planeta. Porque Urano es el rayo, es lo repentino, es el que nos sacude de alguna manera. Y en conjunción con el planeta Marte, que son los accidentes, ¿sí? Es el dios de la guerra, es el dios de la acción, y entonces todo este movimiento, este aspecto, provocó un impacto de gran violencia, de gran destrucción. Y en la carta del país, vamos a marcarlo aquí, para que ustedes lo puedan ver, esa conjunción estaba en la casa 8, que tiene que ver con la mortalidad del país, con los procesos destructivos y de grandes transformaciones, en oposición al Urano de la carta natal, aquí en la casa 3, en el medio ambiente del país. Es interesante cómo la astrología dirige todos los procesos, no solo nos sirve para comprobarlo, sino también para ver en nuestra vida particular cómo nos influencia y cómo podemos usarlo de la mejor manera posible. El segundo evento que trajimos para ver el día de hoy es la Guerra de las Malvinas, que fue el conflicto armado entre Argentina y el Reino Unido, desatado en 1982 y que duró 2 meses y 12 días.
Fue el conflicto por la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, y se inició el 2 de abril de 1982 con la ocupación de Puerto Argentino o Puerto Stanley por parte de las tropas argentinas. Veamos los tránsitos más puntuales que había en ese momento. No vamos a poner énfasis en el ascendente horario que sale, según la hora oficial, que se da como inicio, sino que vamos a centralizarnos en la configuración más contundente que marcó el evento. Y los procesos también posteriores a la guerra, que fue la conjunción Saturno-Plutón. Una combinación muy potente, extremadamente potente. Lo importante que tenemos que entender cuando se dan este tipo de configuraciones es que marcan procesos históricos, procesos colectivos, aunque también es preciso prestar atención a qué procesos produce en lo individual en nuestra carta natal. Vamos a ver, Saturno representa las estructuras de poder, las instituciones, el orden establecido, que muchas veces puede significar que este orden establecido esté estancado o caduco. Y Plutón representa las grandes transformaciones, el derrumbe de todas estas estructuras. Teniendo en cuenta que un ciclo de Saturno alrededor del zodíaco tiene una duración promedio de 28 años y medio y Plutón de 240 años, la conjunción entre ambos planetas se da aproximadamente cada 35 años. Con lo cual, cada vez que se da esta conjunción, se producen fenómenos de gran envergadura. Hace poco tuvimos una el año pasado en el signo de Capricornio, que llegó a la conjunción exacta a partir de enero de 2020, generando todo este proceso mundial que estamos viviendo. Pero sin ir más lejos, el último siglo se produjeron 3 conjunciones entre ambos planetas. En 1914 se dio en el signo de Cáncer, dando inicio a la Primera Guerra Mundial y en Rusia también a todos los procesos de revolución que derivaron en 1917 en la toma del poder. Después, en 1947 se dio en el signo de Leo, año en el que se produjo la independencia en la India de la mano de Mahatma Gandhi, que significó una gran transformación de las estructuras en aquel país. Y por último, en 1982, que particularmente para Argentina significó un periodo de grandes cambios, se produjo en el signo de Libra. Plutón es un planeta que marca crisis, que marca finales, de una manera muy drástica. Y cuando esta conjunción empieza a dar la influencia en 1982, estaban pasando ambos planetas sobre el ascendente del país, produciendo cambios en las relaciones jurídicas, las leyes, en lo social, por el signo de Libra, se rompen las relaciones diplomáticas, y ahí también estaba Marte, que es el que simboliza el ejército, las guerras, los eventos de suma violencia, dando una cuadratura a toda esta configuración al Sol del país, en la casa 10, que tiene que ver con el gobierno, el poder de turno, marcando un importante quiebre. Saturno, a su vez, es un planeta importante en este caso porque es regente de la carta del Reino Unido, que es Capricornio, y para Argentina es el regente de su cuarta casa, que son los territorios del país. Entonces, todos estos temas que rige este planeta son llevados a la casa 1 del país, que es donde se encontraban en tránsito en ese momento. Ya a finales de 1982, cuando se da la conjunción exacta, cuando hablamos de conjunción exacta estamos hablando que ambos planetas se encuentran en el mismo grado exacto, esos cambios en el ámbito jurídico, por el signo de Libra, van a prefigurar el fin de la era militar y el comienzo de la democracia, proceso que se terminaría de concretar con el retorno de Urano a su posición natal en 1983. Bien, hasta acá llegamos con el video de hoy, esperamos que les haya gustado. Los dejamos con la invitación a nuestros próximos cursos y también te comentamos que tenemos el servicio de consultoría astrológica, de carta natal, revoluciones solares, sinastrías y demás. Toda esa información la vas a encontrar en la descripción del video y si te gustó el video podés darle like, podés suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho o hacer clic en la campanita para recibir las notificaciones. Nos despedimos hasta el próximo video. Chao.